personales va a ser aplicado para el año fiscal 2022. Es decir, su declaración de impuesto a la renta del año 2021 va a mantener exactamente los mismos parámetros y las mismas consideraciones de los años anteriores, ¿sí? Este efecto como tal del nuevo cálculo de gastos personales se va a visualizar, como les mencionaba, para este año 2022 y en la presentación también de nuestro impuesto a la renta, que nosotros lo vamos a hacer en el mes de marzo del 2023. Como ustedes saben, ya en el mes de marzo tenemos que presentar nuestro impuesto a la renta, nuestro anexo de gastos personales. Eso se sigue manteniendo. Usted ya hizo una proyección con respecto al 2021. Para ir revisando poco a poco el tema, yo les voy a ir preguntando también a ustedes, para ir verificando que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Yo les voy a compartir en estos momentos mi pantalla. Les voy a compartir una hojita de Excel, que estas se las voy a remitir de la misma manera a través del colegio para que les hagan llegar a sus correos electrónicos. Importante mencionar cómo funciona hasta el 2021 el tema de los gastos personales. En el 2021, yo les voy a escribir aquí, me confirman por favor si pueden visualizar mi pantalla. Sí se está visualizando, Adriana. Perfecto, gracias. Entonces, hasta el año 2021, ¿cómo hacíamos nosotros? Usted tomaba en consideración sus ingresos, tomaba en cuenta sus gastos, ¿ya? A este grupo usted restaba el tema de los gastos personales en cada una de sus subdivisiones, ¿no es cierto? En salud, en alimentación, en vestimenta, en cada uno de sus subgrupos, ¿no es cierto? Una vez que usted restaba estos gastos, usted obtenía su base imponible para la determinación del impuesto a la renta. Y una vez que usted determinaba su impuesto, la base imponible, determinaba su impuesto a la renta causado. ¿Por qué le hablamos nosotros de impuesto a la renta causado? Precisamente es el que se calcula como tal, pero yo le puedo hacer ciertas reglas, ciertas restas, por ejemplo, en el tema del crédito tributario, en el tema de las retenciones que nos hayan efectuado. Entonces yo llegaba a mi base imponible. Observe dónde teníamos nosotros el tema de nuestros gastos personales. Antes de calcular la base imponible, es decir, me servían a mí para restar mis gastos, restar mi base imponible. Por ejemplo, usted me decía, yo tengo $50,000 de ingresos, en gastos tengo unos $15,000 de gastos, en gastos personales yo sumaba unos $11,000 y yo llegaba a mi base imponible, ¿no es cierto? Los 50 menos los 15 y menos los 11. Y en función de esta base imponible, usted calculaba el impuesto a la renta. Esa metodología se manejó hasta el año 2021. Que no se olvide, esto usted sí lo va a presentar de esa manera en el impuesto a la renta que presente en el mes de marzo, formulario 102. ¿Cómo vamos a trabajar ahora para el 2022? Y si es que todo continúa como está de aquí en adelante, ahora usted va a tomar en consideración sus ingresos y sus gastos, ¿ya? No va a tomar en cuenta los gastos personales y usted va a calcular aquí ya la base imponible. ¿Ya? Usted calcula aquí directamente ya su base imponible. ¿Cuánto es el valor? Los 50 menos los 15 y yo voy a revisar precisamente cuánto me tocaría pagar de impuesto a la renta. Y a este valor que me toque pagar, yo le puedo descontar el tema de los gastos personales, menos los gastos personales. Como usted puede ver, ya no va a ser parte de mis gastos, va a afectar directamente al valor que yo voy a pagar, al valor que yo voy a cancelar con respecto de mi impuesto a la renta. ¿Sí? Ese es el cambio que se da a partir del año 2022. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar precisamente este 2022 para la determinación
de nuestros gastos personales. Nosotros vamos a tomar en cuenta como paso 1, les voy a poner aquí paso por paso. Paso 1, vamos a determinar nuestros ingresos en el año. ¿Ya? Vamos a determinar nuestros ingresos en el año. Dentro de este grupo de ingresos, usted va a tomar en consideración tanto los ingresos grabados como los ingresos exentos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con ingresos exentos? Usted tiene ingresos precisamente que cuando se va a realizar el cálculo del impuesto a la renta no se toman en consideración. Dentro de este grupo de ingresos exentos yo tengo los décimos y también tengo los fondos de reserva. ¿Ya? Para poder identificar precisamente cuáles son nuestros ingresos al año, usted va a sumar absolutamente todo. Sus sueldos, sus comisiones, sus horas extras, sus décimos, sus fondos de reserva. Va a sumar todos sus ingresos en el año. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso? Como paso 2. Para el paso 2, usted va a comparar sus ingresos. Va a revisar sus ingresos y los va a comparar. Vamos a comparar nuestros ingresos con el monto que resulta de multiplicar la fracción básica de impuesto a la renta por 2.13. ¿Ya? ¿Cuánto es la fracción básica de impuesto a la renta? Estamos hablando nosotros de una fracción básica de 11.310. Esa es nuestra fracción básica. Y la multiplicamos por 2,13. ¿Cuál es ese valor? 11.310 por 2.13%. ¿Ya? Nosotros vamos a comparar. Vamos a comparar nuestros ingresos con la fracción básica. ¿Ya? Una vez que usted compara, ¿cuál es el paso 3? Su paso 3 es identificar si sus ingresos son mayores o menores que la fracción básica. ¿Ya? Usted va a identificar si sus ingresos, voy a ponerle aquí para que usted le vea luego la grabación, y con el archivo que le vamos a mandar, si sus ingresos son mayores o menores que la fracción básica multiplicada por 2.13. ¿Ya? Entonces usted va a revisar y me va a decir, mira, si es que es menor, si es que el valor que tú tienes de ingresos es menor, vas a poder tener una deducción de gastos personales del 20%. ¿Ya? Si es que tus ingresos son mayores a 24.090,30, que es la fracción básica multiplicada por 2.13, vas a tener acceso a un porcentaje de deducción de tus gastos personales del 10%. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar para poder identificar a qué porcentaje de deducción tengo de mis gastos personales. Vamos a comparar nuestros ingresos con el valor de la fracción básica de impuesto a la renta multiplicado por 2.13. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo los ingresos, los ingresos, por ejemplo, de Jessica Vélez. ¿Ya? Y los ingresos de Jessica son al año $25,000. Yo voy a comparar con la fracción básica. Acuérdese, yo comparo con mi fracción básica. En este caso, el momento de comparar con la fracción básica, ¿cuál es mayor? ¿La fracción básica o los ingresos? La fracción básica, ¿no es cierto? Entonces, solamente voy a tener derecho a una deducción de gastos personales del 10%. ¿Ya? Ese es mi derecho de deducción de gastos personales. Supongamos que usted me dice, yo gano $18,000 al año. Muy bien, yo le comparo con los 24.090,30, que es el valor de la fracción básica de impuesto a la renta, y precisamente, como usted puede visualizar, el valor de sus ingresos es menor que la fracción básica multiplicada por 2,13. Es decir,
su deducción de gastos personales va a ser de el 20%. ¿Ya? Como me preguntaba Erasmo, comparemos con los ingresos de un auditor. ¿Cuántos son sus ingresos anuales, mi estimado Erasmo? 2034 es el de un auditor, auditora. Perfecto. Entonces, tenemos nuestros ingresos de Por mes. 2034 mensual. Por mes. Va a tener derecho a un 13º de otros 2034 al año. Va a tener derecho a un 14º de 425 y va a tener derecho también a los fondos de reserva, que es otro sueldo más al año. ¿Ya? Solamente para hacerles el ejemplo. Ojo que estamos tomando ingresos exentos también, pero que no significa que usted vaya a pagar impuestos por esos ingresos exentos. Es decir, un auditor con los ingresos que me menciona Erasmo tendría ingresos de 28,901. Yo tomo mis 28,901, veamos si estoy sumando bien, sí, 28,901, le comparo con el valor de la fracción básica multiplicada por 2,13. ¿Cuál es mayor? Obviamente los ingresos, los auditores. Es decir, yo voy a tener derecho únicamente a una deducción de gastos personales solamente del 10%. ¿Sí? Hasta esta parte de aquí, hasta esta partecita en donde yo estoy identificando el porcentaje. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud, por favor? Adriana, si podría sumar los ingresos, pero parece que no le comprendí bien ahí, los ingresos que hizo de ese auditor, de esa parte. Ya, usted me dijo que gana 2034, ¿no es cierto? 2034 por los 12 meses son 24,408. ¿Qué más recibe el auditor al año? En el ejemplo que acabamos de poner. Recibe también un 13º, que es otro sueldo. Recibe también un 14º, que es un salario básico. Y también recibe fondos de reserva, ¿no es cierto? ¿Ya? La sumatoria de todos estos ingresos que usted va a tener es lo que nosotros vamos a comparar para identificar precisamente cuál va a ser nuestro porcentaje al cual podemos acceder de gastos personales. Perfectamente, ahí sí ya le comprendí. Muy bien. ¿Dudas, inquietudes, por favor? ¿Alguna inquietud al respecto del tema de la determinación de nuestros porcentajes? Adriana y compañeros, muy buenas noches. Una inquietud, Adri. Cuando nos estaba explicando hace un momento y ponía el ejemplo de los $50,000, en la parte inferior usted señalaba gastos y ponía ahí 15,000 y después gastos personales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos rubros? Al principio restaba, ¿verdad? Y salía un total de 24,000, pero es que yo no tengo esa diferencia entre los gastos y los gastos personales. ¿Cuál es esa, por favor? Si nosotros estamos hablando solamente de nuestra relación de dependencia, el gasto que podemos imputar a esos ingresos es el descuento que nos hace el IES como tal por el aporte que nosotros pagamos en el tema del sector público, el 11,45. Si nosotros tenemos otros ingresos adicionales a nuestra relación de dependencia, ingresos de actividad profesional, podemos imputar los gastos relacionados a esa actividad. Por ejemplo, usted me dice, sí, yo tengo mi sueldo del Ministerio de Educación. ¿Qué le puedo restar a ese sueldo? A ese sueldo le puedo restar el tema de la aportación del IES. Usted me dice, yo aparte del sueldo que tengo en el ministerio, yo también tengo una actividad económica, también facturo, ¿no es cierto? ¿Qué podemos imputarle a esa actividad para la cual usted factura? Por ejemplo, usted me dice, mira, yo tengo gastos de papelería, yo tengo los gastos de la gasolina, yo tengo los gastos del mantenimiento del auto que me sirven para generar mis ingresos. Necesito movilizarme y eso me facilita precisamente para que yo pueda trasladarme y generar más ingresos. Entonces, en ese grupo estamos hablando nosotros de los gastos que ustedes podrían tener. Luego, yo tomaba en consideración la resta de mis gastos personales.
¿sí? En cada uno de los grupos. Yo tenía una base establecida para cada uno de los grupos y también un valor establecido en función de mis ingresos y en función de la fracción básica. Y yo llegaba a la base imponible. Había casos en los cuales los contribuyentes tomaban el monto máximo de sus gastos personales porque sí podían justificar esos valores. ¿Sí? Entonces, ahora estos gastos personales ya no van a ser parte del cálculo para yo determinar la base imponible. Los gastos personales van a ser imputables directamente al valor del impuesto a la renta, directamente al valor a pagar. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Buenas noches, Adri. ¿Cómo estás? Qué gusto Querida. verte. Te agradezco mucho por lo que nos estás enseñando. Saludos a todos los compañeros. De verdad, y para mí esto es chino, ¿no? Entonces estoy haciendo un esfuerzo inmenso para seguirte y está muy didáctico. Pero quisiera, en esto que nos acabas de explicar, Adri, ¿cuál es el impacto el que ahora ya no salga de la base imponible a que sea ya directo del impuesto a la renta? O sea, ¿cuál es el impacto real en palabras fáciles? Ya. Muy bien, Gracias verás. de antemano. Nada, qué gusto, Carmita, por Qué estos gusto, medios Adri. conectados. Si quieras Nosotros, por aquí, gracias. nosotros vamos a tomar en cuenta, como yo les decía, que vamos a establecer primero cuál es el valor al que yo puedo acceder de gastos personales. Si gano más de 24,090, solamente el 10%. Si gano menos de 24,090, el 30%. ¿No es cierto? Yo voy a imputar voy a revisar esa información. Entonces, supongamos que usted me decía, mira, yo soy un auditor educativo, como le pusimos como ejemplo que me mencionaba Erasmo, mis ingresos al año, solamente los sueldos, porque recuerde que no pagamos impuesto por 13º, 14º y fondos de reserva. Para ponerle en el ejemplo de acá arriba, ¿ya? Y verle la comparación. Solamente mi sueldo, que son mis ingresos, son 24,408. Si yo no tengo ingresos adicionales a los que tengo yo en relación de dependencia, lo que me puedo deducir de los gastos es solamente el impuesto a la renta, perdón, el aporte a la seguridad social, que en este caso es del 11,45 para el sector público. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto me podría yo imputar a estos ingresos? Solamente 2,794,72. Y yo puedo tomar en consideración que dentro de cada grupo de mis gastos personales, yo podía tomar en cuenta un monto y una base establecida, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted me dice, mira, mis gastos personales al año son de $8,000. Ese valor me servía para bajar mi base imponible. Entonces, si yo tomo en cuenta esto, yo tenía una base imponible ahora de 13,613, solamente para verla en términos generales, ¿ya? ¿Cuánto tenía que pagar una persona cuya base imponible son 13,613? Si yo le pongo rapidito, ya les voy a explicar esta parte de acá también, tendría que haber pagado un impuesto a la renta de 115,16, ¿ya? Solamente para verle la relación de cuál es el efecto como tal. Muy bien. Si es que yo tomo en consideración los mismos valores, vamos a tomar en cuenta los mismos valores. Yo voy a tener una base imponible ahora de mi sueldo, ¿no es cierto? Menos el aporte a la seguridad social. Mi base imponible va a ser de 21,613. Si yo tomo en consideración este valor para el cálculo de mi impuesto a la renta, ya le voy a explicar esta hoja, no se preocupe. Yo tengo un valor a pagar bajo este cálculo de 947,39. ¿Ya? De mis 947,39. Ese es el valor de impuesto a la renta que se genera para este año 2022. ¿Ya? Solamente para tomar en consideración, observe usted hasta qué monto nosotros estamos tomando como referencia. ¿Ya? A este valor es al que yo le voy a restar los gastos personales y voy a tener mi valor a pagar. A estos 947,39. ¿Cómo voy a determinar yo mis gastos personales? Vámonos al paso 4. Yo ya identifiqué
en el paso 2, y en el paso 1, paso 2 y paso 3, yo ya identifiqué precisamente a qué porcentaje de deducción yo voy a tener de gastos personales. Entonces, usted va a identificar de la misma manera sus gastos personales en los mismos grupos que nosotros ya veníamos manejando. En salud, alimentación, vivienda, educación, en esos mismos grupos, turismo, en esos mismos grupos usted va a identificar sus gastos personales. Pero ahora usted lo va a comparar, voy a comparar con el valor de la canasta básica familiar multiplicada por 7. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de la canasta básica familiar multiplicada por 7? Siempre vamos a escoger como indicador la canasta básica del mes de diciembre de cada uno de los años. En este caso, nuestro mes de diciembre del 2021 fue de 719,65. Yo voy a tomar ese valor de la canasta básica, ¿sí? Y la voy a multiplicar por 7. ¿Ya? Este valor de la canasta básica familiar multiplicada por 7 es el valor el valor máximo que yo me voy a poder deducir de gastos personales. La normativa me dice, mira, compara tus gastos personales con el valor de la canasta básica familiar multiplicado por 7 y vas a seleccionar el valor menor. Vamos a seleccionar siempre el valor menor. Entonces, a lo mejor usted me dice, mira, Adrianita, yo de mis gastos personales, normalmente en los años anteriores, cuando yo hacía la proyección, yo tenía gastos personales de $8,000. Muy bien, pero ahora nosotros, a partir del 2022, nuestro valor máximo van a ser los 5,037,55. Yo voy a seleccionar ese valor, siempre el valor menor entre los gastos personales y la canasta básica. Supongamos que ustedes me dicen, Adrianita, ¿sabes qué? Yo en facturas, en comprobantes, máximo llego a unos 3,500, lo demás pide mi marido. Perfecto, lo comparamos igual con los 5,037,55 y escogemos el menor. En este caso, el menor, ¿cuál es? El menor va a ser nuestros 3,500. Ahora, es importante mencionarles que el momento que usted coloque algún valor de gastos personales para deducir sus impuestos, automáticamente para el año 2023, usted va a tener que presentar el anexo de gastos personales. Es decir, usted va a tener que detallar las facturas, los comprobantes de venta que revisó, que recibió. Antes nosotros teníamos un porcentaje, un valor a partir del cual yo no tenía que presentar anexo de gastos personales. Por ejemplo, si usted me decía, yo tengo gastos personales que no superan el 50% de la fracción básica, que no superan los 5,500, usted no era obligado a presentar el anexo de gastos personales. Actualmente, cualquier persona que coloque un valor en gastos personales va a tener que justificar con los comprobantes de venta correspondientes. Entonces, si a lo mejor Rosita dijo que iba a gastar $1,000 en gastos personales, debe justificar con los respaldos para hacer el anexo en el 2023. ¿Sí? En nuestro paso 4 todavía no terminamos. Nosotros vamos a seleccionar el valor menor. Una vez que seleccionamos el valor menor, ahí es donde vamos a aplicar nosotros el tema del porcentaje que tenemos de deducción de gastos personales. ¿Ya? Si usted no se olvide, si es que usted gana menos de la fracción básica multiplicada por 2.13, usted tiene derecho a una deducción ¿de cuánto? Del 20%. ¿Ya? Si usted gana más de la fracción básica, usted tiene derecho solamente al 10%. ¿Ya? Si yo seleccioné el valor menor, que fue el valor de la canasta básica, y gano
menos de 2,13 la fracción básica, yo voy a tener una deducción únicamente en gastos personales del 20% de este monto, de los 1,007,51. Si usted gana más de la fracción básica multiplicada por 13, 2.13, yo voy a tomar en cuenta mi canasta básica por el 10%. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor que usted tiene máximo para deducirse en este caso? 503,76. Si es que yo escogí el valor menor, en este otro ejemplo que les ponía de 3,500, de la misma manera, 3,500 por el 20%, si es que yo gano menos de la fracción básica multiplicada por 2,13, o 3,500 por el 10%, si es que yo gano más de la fracción básica multiplicada por 2.13. ¿Ya? En ese sentido, precisamente, cuando yo hago el análisis del tema de mis gastos personales, poniendo el ejemplo de los auditores educativos, ustedes tienen ingresos que superan la fracción básica multiplicada por 2.13. Su monto máximo de gastos personales al que ustedes pueden acceder son los 5,037,55 y de ese valor se van a poder deducir solamente el 10%, los 503,76. No se olvide, si usted dice que va a gastar el valor máximo, el tope, que son los 5,037,55, debe tener los respaldos en los comprobantes de venta correspondientes para subir el anexo en el mes de marzo, el anexo de gastos personales. Volviendo a nuestro ejemplo que estábamos revisando aquí en la parte de arribita. Entonces, yo tengo mi impuesto a la renta. Yo voy a deducir mis gastos personales. ¿Cuánto tengo yo de gastos personales? Los 503,76. ¿Cuál es el valor que tendría que pagar ahora de impuesto a la renta bajo este nuevo método de cálculo? Son 443,64. ¿Ya? Porque ese es el valor máximo que usted va a pagar. Bajo todas las ópticas, bajo todos los análisis que hemos realizado, este nuevo método de cálculo va a hacer que usted pague más impuestos. ¿Sí? Es por eso precisamente que está la demanda de inconstitucionalidad solicitada por la Asamblea para el tema del CAL. Mire, bajo la versión anterior, yo pagaba impuesto a la renta de 115. Bajo la nueva versión, yo voy a pagar un impuesto a la renta de 443,64. ¿Sí? Preguntas, por favor, dudas, inquietudes. A ver, gracias a Adrianita. Dos preguntas. A ver, la una. Entonces quiere decir que hay que seguir compilando cada una de las facturas durante todo el año 2022. La primera. O sea, hay que seguirlas compilando, qué sé yo, archivando para presentarlas en el siguiente año. Es una. La otra. En mi caso, yo tengo descuento del Seguro Social por vivienda. La pregunta es, si es que tengo este descuento de la vivienda y es necesario también compilar, archivar las facturas o ya no las facturas y solo me quedo con lo que me descuenta el BIES por vivienda. Hasta ahí las dos preguntas, estimada Adriana. Ya. Cualquier valor que usted ponga como deducción de gastos personales, como le decía yo, así sea a partir de $100, $200, $10, lo que usted quiera colocar, como ya va a ser imputable directamente al impuesto a la renta, eso sí nos obliga a que nosotros tengamos que seguir pidiendo las facturas correspondientes. Ahora, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Nosotros en estos momentos, como usted se puede dar cuenta, mi valor máximo de deducción de gastos personales van a ser los 5,037,55. Ese es el valor máximo. Yo debería garantizar mis comprobantes de venta hasta que llegue por lo menos a ese valor, hasta que llegue por lo menos a los 5,037,55. Ahora, si usted ha mantenido todos los años un comportamiento anteriormente, por ejemplo, de gastos personales todos los años de 8,000, de 8,500, 8,200, usted debe seguir manejando ese mismo comportamiento. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque no puede haber una justificación para que usted me diga,
Antes tenía gastos personales de $8,000 y ahora mira, ya solamente tengo 5,000. Porque recuerde que nosotros tenemos una cultura tributaria ya formada en la cual establece que usted debe pedir los comprobantes de venta correspondientes. Más aún ahora en este proceso en el que estamos atravesando, precisamente para los contribuyentes que fueron catalogados como emprendedores o negocios populares, que ellos van a tributar en función de sus ingresos. ¿Por qué motivo? Porque a lo mejor si usted me dice, viene a comprar ropa a mi local y usted me dice, no, ya no necesito factura. Entonces, como usted no necesita factura porque me dice que ya llegó al tope de sus gastos personales, yo no le emito la factura y yo tampoco voy a tributar por esa factura que no he emitido. Entonces, como estamos en este proceso de saber de prueba y error que hace la administración tributaria, es importante que usted siga manteniendo el mismo comportamiento, siga solicitando facturas, siga solicitando los respaldos, los comprobantes de venta. Así usted me diga luego, pero no me sirve porque no puedo descontarme más allá de los 5,037. Ok, no hay problema. Pero para cualquier análisis futuro, yo voy a saber que Erasmo siempre mantenía su mismo nivel de gastos como tal. ¿Por qué motivo? Porque del otro lado también ya se identificó casos en los cuales compraban facturas. Por ejemplo, si ahí puse gastos de $8,000, pero no tengo. Buscaba a alguien que tenga crédito tributario para que me venda las facturas y yo poder cubrir con mis gastos personales. Entonces también se identificó el lado del SRI, también se identificó ese particular. ¿Sí? Entonces sí vamos a tener que seguir pidiendo, estimado Erasmo, sí vamos a tener que seguir guardando. Es muy importante tomar en cuenta también que dentro de esta normativa que nosotros estamos aplicando para este 2022, dentro de las disposiciones generales, establece que a partir de noviembre del 2022, todos, absolutamente todos, entran dentro del grupo de facturación electrónica. Cuando un contribuyente tiene facturación electrónica, usted ya no necesita guardar el comprobante físico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa información ya se alimenta dentro de la base de datos del SRI y yo puedo seleccionar tranquilamente desde ahí directo los comprobantes electrónicos. Si usted guardaba las facturas del Supermaxi, guardaba las facturas del Aquí, del Santa María, etcétera, ellos ya tienen facturación electrónica. Usted ya no tiene que guardar esos documentos. Entonces, todo contribuyente que tenga facturación electrónica, usted ya no se preocupe en guardar, porque eso ya va a estar cargado dentro de su plataforma del SRI para que usted pueda hacer el anexo correspondiente. Solo guardamos los comprobantes físicos, pero a partir de noviembre del 2022, todos van a tener que emitir comprobantes de forma electrónica. Son varios kilómetros de vehículos atrapados por la nieve que cayó durante la noche del lunes. Sí, perfecto. ¿Inquietudes, por favor, dudas adicionales? La del BIES, Adrianita no me comentó. A ver, a usted le hacen un descuento del rol por el tema de la vivienda, ¿no es cierto? Por el tema de su vivienda. Ese descuento como tal que le realizan a usted, ¿le afecta a la base imponible o no le afecta a la base imponible? Porque eso sería Claro que el sí. tema de la Claro que vivienda como tal, de los intereses, del crédito que usted está pagando, se enmarca dentro del grupo de sus gastos personales en el tema de la vivienda, ¿no es cierto? Los intereses que usted paga va dentro del grupo de la vivienda como tal. Si es que usted paga más intereses que los 5,037 al año, ese va a ser su tope máximo. Usted solamente va a colocar en gastos de vivienda solamente los 5,000 y eso multiplicado por el 10%. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tomar en cuenta que se reajusta la forma de cálculo. A lo mejor usted me decía, pero no, yo sí tengo en gastos de vivienda más allá de ese monto, sumado con el tema de mi alimentación, con el tema de la educación, etcétera, tenía un valor superior de gastos personales. Ahora el monto máximo van a ser los 5,000 como tal. Los 5,037 y eso, en su caso, multiplicado por el 10%,
solamente los 503,76. Sí, tengo, no sé si tengo en el chat a Elena Zambrano. Elena, ¿tienes tal vez alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿Alguna otra inquietud tal vez al respecto de esta parte, por favor? ¿Alguna otra duda? De mi parte, perfectamente claro, Adriana. Gracias, mi estimado Erasmo. ¿Alguna inquietud tal vez de Alexandra, de Angelita, de Danilo, de Elena, de Emilio? Todos los que les veo conectados. Marco Antonio, Ricardo, todo claro hasta aquí. Póngame en el chat. Yo sé que estamos terminando de hacer nuestros informes, a veces terminando de hacer equipo. Póngame en el chat, por favor. Si todo está claro hasta esta parte. Es importante tomar en consideración que esta información que usted va a colocar de sus gastos personales actualmente en el mes de enero, usted sí puede hacer reajustes. Por ejemplo, usted dijo, mira, voy a gastar en el año $3,500. Pero resulta que usted revisa y estamos medio año y usted está teniendo más gastos de lo que usted proyectó, lo puede hacer un alcance a su proyección de gastos personales. Usted va a poner, si es que está gastando más allá de lo que usted ha proyectado. Pero tomamos en cuenta que no puede superar el valor de la canasta básica familiar multiplicada por 7, los 5,037,55. ¿Sí? Tengo la manito levantada de Carmen. Carmen, cuénteme. Adri, otra vez soy yo. Una consulta, Adri. ¿Qué tan beneficioso es hacer esta recuperación? La recuperación a veces que suelen hacer algunos contadores que te consultan si le recupero o no le recupero los saldos. No sé cómo va eso. ¿Es bueno o no es bueno? Ya, Y nosotros no sé a tomamos qué en cuenta, parte de la recuperación se refiere, cuándo recuperas. ya, nosotros Gracias, vamos a Adri. tomar en cuenta que nosotros hacemos presentamos nuestra información, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer que yo ya presenté mi información como tal, que tuve más gastos de lo que me tocaba pagar a mí, ¿sí? Es decir, al final en la declaración yo tengo un crédito tributario, un valor a favor del contribuyente como tal. Entonces, cuando usted ingresa la información, ponemos nuestros ingresos menos nuestros gastos, actualmente los gastos personales y tenemos nuestra base imponible de impuesto a la renta. Puede que tus gastos hayan sido mayores y tú termines con un saldo a favor. O a lo mejor, ¿qué pudo haber ocurrido? Tú proyectaste dentro de tus gastos personales, por ejemplo, gastar solamente $6,000. Resulta que posteriormente, hasta el año 2021, ¿no? Proyectaste gastos personales de $6,000 y cuando efectivamente ya revisaste, tú tenías ahí gastos superiores a los $6,000. Y eso hace que te genere un crédito tributario. Para ese crédito tributario yo tengo dos opciones. La primera es arrastrarlo para el siguiente ejercicio económico y que me ayude a pagar los impuestos del siguiente ejercicio económico, ¿sí? O la otra opción es hacer una solicitud de devolución de ese valor. Si las declaraciones, la información que fue presentada estuvo todo bien, todo perfecto, el proceso se hace en línea y tú haces tu solicitud en línea, le dices, mira, en mi declaración de impuesto a la renta tengo $400 de crédito tributario, hago mi solicitud para que me devuelvan en línea. Si todo está bien, toda la información de las declaraciones está perfecta, en un tiempo máximo de 48 horas te responden si tu solicitud fue aprobada o fue negada. Si ya te sale el mensajito de que tu solicitud fue aprobada, el SRI te deposita en la cuenta en la cual tienes registrada ese valor del crédito tributario. ¿Sí? Si tú tenías un crédito tributario
$400, ese valor te van a depositar directamente en tu cuenta. ¿Sí? Te dice proceso exitoso y te depositan los $400. No es una transferencia inmediata. Sí suelen demorarse entre 2, 3 meses para que te llegue el dinero y te depositen en la cuenta. Pero sí se puede hacer. No es complejo. Ahora, cuando las declaraciones no cuadran, cuando la información no está de acuerdo con los datos que tiene el SRI, ahí te piden que hagas una presentación de los documentos por ventanilla. Tú le digas cuál es el detalle, qué es el crédito tributario que estás solicitando para que te devuelva. Yo tengo el caso justamente de una persona que trabajaba en el ministerio que no había hecho en el año 2020 su proyección de gastos personales. Y eso hizo que el ministerio le retenga de impuesto a la renta un valor bastante alto. Posteriormente hicimos la declaración de sus gastos personales, su anexo de gastos personales, y le salió un crédito tributario más o menos de unos como $1,400. Se hizo la solicitud en línea y ese valor fue devuelto directamente a la cuenta, los $1,400. Pero ¿es recomendable hacerlo o preferible dejarle como base en caso de que te fallara, te sobrepases el gasto o algo? Normalmente este crédito tributario se genera precisamente porque tus gastos son más altos que tus ingresos. Por eso se genera el crédito tributario. Como nosotros siempre mantenemos un comportamiento histórico de nuestra información, entonces si tú me dices, mira, a mí me están reteniendo por relación de dependencia y siempre termino con crédito tributario, mejor ir solicitando la devolución cada año. Entonces cada año solicitas la devolución, presentas tu impuesto a la renta, solicitas la devolución y máximo 2, 3 meses te devuelven el valor. No es que voy a generar ningún tipo de alerta, ni me van a revisar mis comprobantes de venta, ni mucho menos, porque yo estoy pidiendo la devolución conforme a mi declaración de impuestos. Entonces te devuelve, no hay ningún inconveniente. Sí, yo sí recomiendo, si son montos, si a lo mejor son montos de $300, $200, hasta creería yo como bajito $100, que si hagas el proceso de solicitud de devolución. Es un proceso realmente sencillo, tú lo haces en línea. Con tu mismo usuario y la contraseña, tú solo pones solicitud de devolución, enviar, nada más, no haces nada más. Y te responden en 48 horas diciéndote si la solicitud fue aceptada o no. ¿Por qué? Porque está en función de la información que ya se presentó. No es que voy a tener que armar más información, es en función de lo que ya se presentó. O sea, hay proceso exitoso. Si hay algo que no cuadra, alguna parte de la información que no cuadra, ahí sí te dicen, mira, para que tu proceso siga, tienes que presentar los documentos de respaldo por ventanilla. Y ahí sí decides si quieres ir a ventanilla a hacer el trámite o simplemente utilizarlo como crédito tributario para los siguientes años. Y con esta termino, Adri, y eso es acumulativo, si nunca se ha retirado, puede haber ahí todo un monto acumulado, si por A o B no me he excedido ni nada. Máximo 3 años. A partir de los 3 años ya empiezas a perder los valores. Por ejemplo, si tú me dices son los valores del 2019, estaba vigente 2020, 21 y 22. Solamente tendrías hasta este año para hacer la solicitud de devolución. Ahora, todos esos valores tienen que arrastrarse en el tiempo, ¿no? O sea, no es que yo voy a decirles, mira, vengo por el crédito de impuesto a la renta que tenía en el 2019, vengo por el crédito de impuesto a la renta que tenía en el 20 y vengo por mi crédito de impuesto a la renta que tengo en el 2021. ¿Sí? No significa que vas a llegar con 3 declaraciones. Cuando yo hago una solicitud de devolución, yo llego con la última declaración, que sería la del 2021 en este caso ya, y yo reclamo el saldo que lo tengo acumulado. Entonces, dentro del casillero correspondiente te dice, tienes un casillero que dice crédito tributario de años anteriores. Yo digo, mira, este valor que tengo de crédito tributario de años anteriores es el que quiero que me devuelva. Y aplicamos sobre ese monto. Muchas gracias, Adri. Muchas Ahí gracias. es importante, si a lo mejor ya dejaron de reportarlo, qué sé yo, estaba en el 2019, pero en el 2020 hicieron como que borra y va de nuevo, ya lo del 2019 ya lo perdiste.
Ya, muchas gracias, Adri. De nada. Tengo la manito levantada de Javier Erazo. Javier, cuénteme. Adrianita, muy buenas noches. Un gusto verle a la distancia por este medio. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, sus conocimientos. Y a todos los compañeros y compañeras también un cordial saludo. Mi inquietud es la siguiente, Adrianita. Hace 10 días, 12 días, ya entregamos un documento, la proyección de gastos personales. Sin previo conocimiento de la situación, pues nosotros completamos con los valores generales de esos 24,408 y de descuento los 5,037. No tomamos en cuenta los décimos que ahora usted nos ha explicado, ni tampoco los gastos referentes a seguro, etcétera, etcétera. Ese documento que entregamos nos revisaron en talento humano y manifestaron que está bien. ¿En qué nos puede perjudicar ya en el próximo año, en el momento del impuesto a la renta? Esa es mi pregunta, Adrianita. Gracias. Ya, nosotros vamos a tomar en cuenta que en qué casos le puede perjudicar. Por ejemplo, si usted me dice, mira, solo tomé en cuenta los 24,408, no tomé en cuenta mis otros, permíteme que estamos, mi 13º, mi 14º y mis fondos de reserva. Igual, con el sueldo que usted mantiene, solamente va a tener una deducción del 10%. Ahora, ¿cuándo sí me podría perjudicar? Cuando yo le digo, mira, yo tengo un sueldo, por ejemplo, de 1,600, ¿ya? Con un sueldo de 1,600, si solo tomo en cuenta mi sueldo de 1,600, serían ingresos de 19,200. Y yo podría decir, mira, no llego a ese valor correspondiente. Vamos de un valorcito un poquito más alto, porque ese no llega a la base, al ejemplo que les quiero dar. Ya. Si yo solamente tomara mi sueldo de 1,700, por ejemplo, yo diría, mira, mis ingresos son de 20,400. Yo tengo derecho a una deducción del 20%, pero cuando yo ya sumo lo demás, yo ya llego a una base de 24,800 y solamente tendría derecho a una deducción del 10%. En esos casos podría tener yo un futuro contingente con respecto al SRI que lo observe mi empleador por una aplicación inadecuada de ese porcentaje de descuento. En su caso, como nos estamos manejando dentro del 10%, entonces no habría inconveniente. Pero en estos casos en los que yo no tome en cuenta todos mis ingresos y eso haga que yo me vaya a tomar un porcentaje más alto de gastos personales de lo que me corresponde, ahí sí tendría inconvenientes. Ahora, si usted no puso los datos, la persona que le recibió la información no se dio cuenta, no supo, no estuvo en el curso que organizó el Colegio de Auditores, pues esta información se va a reajustar en el mes de julio y ahí le van a decir, oye, ¿sabes qué? No has calculado de forma adecuada, entonces calculemos bien y hagamos un reajuste de esta información. Eso sería para julio. Para el mes de julio. Ajá. Perfecto, Adrianita. Muchas gracias. De nada. Tengo la manito levantada de Alexandra. Alexandra, cuénteme. Adriana, hola, muy buenas noches. Un gusto observarla por esta pantalla y también a mis compañeros. Muy buenas noches con cada uno. Bueno, yo estoy recién enterándome de algunas cuestiones de aquí, de este tema, ¿no? Yo quisiera hacer una consulta en respecto a los fondos de este año, o sea, del 2021-2022, que estaríamos cancelando con la misma modalidad anterior, ¿no? En esa tabla de aquí, ¿qué pasa si nosotros hemos colocado una cantidad en salud, en vestimenta, y no la alcanzamos a cubrir esa cantidad? Pero lo cubrimos en otro rubro, ¿no? Por ejemplo, salud puse $500 y alcancé con facturas a $300, y de pronto en vestimenta que coloqué $200, ahora tengo $500. No puedo hacer esos intercambios,
o debo de mantenerme con el valor que yo puse de deducción de gastos? Eso sería una de las consultas. ¿Qué pasa con ese, cuando pasa esta situación? Y cuando uno realiza los créditos en el seguro, o sea, los créditos quirografarios, ¿van imputable alguno de estos gastos? Esas consultas, Adriana. Ya, a ver, con respecto a la consulta de, yo puse, por ejemplo, puse en vivienda que me iba a gastar $1,000 y no me gasté los $1,000, me gasté solo 800. Y en salud puse que me iba a gastar $500, pues por el tema de la pandemia me gasté mucho más. No hay ningún inconveniente en el grupo en el que usted se gaste o en el grupo en el que usted vaya a colocar esos valores, no hay ningún problema. Lo que nosotros tenemos que llegar a justificar es al menos el valor total que pusimos dentro de nuestra proyección. Entonces, si usted me dijo, yo me voy a gastar para el 2021 $7,000, tenemos que llegar a la justificación, a los comprobantes de venta de ese rubro, de los $7,000, independientemente de si es en salud, si es en educación, si es en vivienda, si es en turismo. Yo tengo que llegar a justificar el valor global que puse. ¿Qué pasa si es que a lo mejor usted me dijo, mira, puse $7,000 de gastos personales, pero resulta que no llego ni siquiera en forma global a esos valores, que llego solamente a $5,000 de gastos personales? Entonces, ahí sí va a tener que hacer usted una reliquidación de su impuesto a la renta, ¿sí? Colocando ya los valores reales a los cuales llegó en sus gastos personales, ¿sí? Para que le recalculen el impuesto y le genere la diferencia, le genere el valor a pagar, ¿sí? Entonces, no importa si es que yo no llegué al monto que puse específicamente en cada uno de los rubros, pero lo compensé con otro, perfecto. La idea es que usted llegue por lo menos al monto que usted puso en su momento de gastos personales, al monto total. Como le digo, si se pasó, no hay problema. Si no llegó, ahí es cuando usted tiene que reliquidar el impuesto a la renta y presentar su formulario de la declaración de impuesto a la renta de personas naturales en marzo, colocando los valores reales que usted tiene con sus comprobantes de venta y pagar la diferencia del impuesto. Eso en su primera pregunta. En su siguiente pregunta, los préstamos quirografarios como tal, la imputación de ese interés que usted está pagando, no va en ninguno de estos grupos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo pedí un préstamo quirografario para pagar, me invento, la educación, la maestría que estoy sacando. Entonces, cuando a usted le entregan el comprobante de venta, le entregan la factura, usted dice, mira, maestría, grupo a educación, lo que usted pagó, ¿ya? Entonces, el tema de los quirografarios, no. El tema de los hipotecarios, en el tema de los intereses que usted está pagando, van dentro del grupo de gastos de vivienda. Muy amable, gracias. Nada, mi querida Alex. Tengo la manito levantada de Danilo. Danilo, cuénteme. Muy buenas noches, Adrianita. Un gusto saludarle y agradeciéndole la compartida que nos está haciendo ahora en este momento. Una pregunta. O sea, ¿es necesario seguir pidiendo las facturas de los gastos personales? Porque en ciertos negocios, por ejemplo, siempre preguntan a factura nombre con datos o cliente general. ¿En qué beneficia eso? ¿En qué nos perjudica, Adriana? Nosotros vamos a tomar en consideración que dentro de la administración tributaria se establece como parte de regla que a usted le tienen que entregar el comprobante de venta correspondiente, ¿sí? A todos nos tienen que entregar nuestros comprobantes de venta correspondientes. Si usted no pide un comprobante de venta con sus datos, usted no tiene para justificar en este caso sus gastos personales. Entonces, usted tiene que solicitar precisamente los comprobantes de venta a nombre de, con sus datos correspondientes, número de cédula. ¿Para qué? Porque usted en los años anteriores a esta modificación de la normativa, usted tenía un comportamiento que ya históricamente tiene esos datos
el servicio de rentas internas, ¿no es cierto? Entonces, como el SRI ya tiene esos datos, ya tiene esa información, ellos van a saber su comportamiento de compras de Danilo. Y van a decir, a ver, Danilo antes gastaba $2,000 en comida y ahora no llega ni a los $100. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Danilo? ¿Por qué ya no gasta tanto en comida? Danilo gastaba antes de ropa $3,000 y ahora ya no llega ni a $100. Ya no compra ropa. ¿Qué fue lo que le pasó? Entonces, eso sí puede generar alertas al SRI para identificar qué fue lo que pasó, que tenía antes, que ahora ya no tiene. Si su comportamiento de ingresos se mantiene, obviamente su comportamiento de gastos también. Entonces, por eso es que es muy importante que sigamos pidiendo nuestros comprobantes de venta a nuestros nombres. Y de la misma manera, nosotros vamos a tomar en consideración que esto, como yo les decía, ya tenemos presentada un proyecto de ley para entrar a debate por parte de la Asamblea para que esta ley sea derogada. Entonces, si es derogada, a partir del 2023, comenzaríamos nuevamente con la normativa anterior. Entonces, por eso, este 2022 es para que ustedes sigan manteniendo el mismo comportamiento. Pidan las facturas, pidan los comprobantes de venta a su nombre, no estén pidiendo comprobantes de venta a consumidor final, pidan siempre con sus datos para que el SRI no genere ningún tipo de alerta con respecto a la información que ustedes están manejando tributariamente hablando. ¿Sí? Preguntas, dudas adicionales. ¿Me decía? Muchas gracias, Adriana. Ya me quedó claro. Perfecto. Ahora, como nos decía en el chat nuestro compañero Emilio, ¿y ahora cuánto nos van a quitar? Muy bien, vamos a nuestro ejemplo de la retención correspondiente. ¿Ya? Entonces, ya con esta explicación, usted sabe que si usted gana más de la fracción básica multiplicada por 2,13, solamente le van a descontar el 10% de sus gastos personales. ¿Ya? Recordemos que nosotros nuestros sueldos, nuestro impuesto a la renta lo pagamos de los ingresos grabados, no de los ingresos exentos. Décimos y fondos de reserva son ingresos exentos. ¿Ya? Poniendo el ejemplo de los auditores educativos, ¿ya? Yo tengo un sueldo de los 1,034 mensuales, ¿ya? Tenía yo entre décimos y fondos de reserva, que eran mis ingresos exentos, 4,493, esos eran mis ingresos exentos, 4,493, 28,901 al año. A usted le van a descontar el aporte a la seguridad social. El aporte a la seguridad es del 9.45. ¿Cuál es su base imponible para el impuesto a la renta? Su base imponible para el impuesto a la renta, no se olvide, no tomamos en cuenta los ingresos exentos. Eso solo nos servía para determinar el porcentaje. Tomamos en consideración nuestros sueldos, los multiplicamos por 12 y le restamos el valor del aporte a la seguridad social. ¿Sí? Muy bien. Este es el valor que yo voy a tomar en consideración para mi base imponible. Para eso, nosotros tenemos una tablita de impuesto a la renta en la cual se establecen los porcentajes y los valores que yo voy a pagar de impuesto a la renta. Y todo depende del nivel de los ingresos en el cual usted se encuentra. Nosotros siempre vamos a tener un impuesto sobre la fracción básica. Este valor es fijo, que usted tiene que pagar fijo, sí o sí, y un impuesto a la fracción excedente. ¿Ya? ¿Cómo calculo yo el valor de este impuesto a la fracción excedente? Es sencillito. Usted va a ver precisamente cuál es el monto de sus ingresos. Mi monto de mis ingresos es 21,613,28. ¿Ya? Este es el monto de mis ingresos. ¿En qué rango estaría usted en la tabla? Estos 21,613 están precisamente en este rango de acá. Vamos, voy a pintarles de otro colorcito. Quitemos el amarillo de aquí. ¿Ya? Sus ingresos están dentro del grupo de 18,010,1 centavo a 21,630.
Es decir, usted va a pagar un impuesto a la fracción básica fijo de los $515. Y mi impuesto a la fracción excedente del 12%. Para obtener el impuesto a la fracción excedente, ¿qué es lo que hago yo? Tomo en cuenta la base gravada, le resto el valor de la fracción básica que tenía yo en esta columna y le multiplico por el 12%, que es el porcentaje que me corresponde. ¿Ya? Entonces yo tengo un valor a pagar de 947,39. Muy bien. Ese es el valor que tendría que pagar de impuesto a la renta, los 947,39. Ahora, vamos a mis gastos personales. Recuerden que como tengo una renta anual que supera las 2,13 fracciones básicas, solamente voy a tener una deducción del 10%. Usted va a tomar en consideración el valor de sus gastos personales y el valor de la canasta básica. Supongamos que Marquito me dice, Adrianita, yo solamente tengo gastos de $4,000. Son mis gastos personales, no tengo facturas de más porque no tengo más gastos. Recuerde que todo este valor que nosotros vamos a colocar, vamos a tener que justificar. ¿Sí? Marquito va a tener que hacer su anexo de gastos personales. Escogemos el menor, que son los $4,000, y lo multiplicamos por el 10%, que son los 400 que tiene derecho de rebaja de gastos personales. ¿Ya? Ahora, volvemos a nuestro impuesto a pagar. Yo tenía que pagar 947,39. Tengo gastos personales por $400. ¿Cuál sería el valor que tengo que pagarle al SRI? La diferencia, ¿no es cierto? Los 947 menos los $400. Ese valor, como usted ya va a pagar, su empleador le dice, Marquito, Emilio, no te preocupes, yo te voy a dar pagando ese valor al SRI para que tú no tengas que ir después, porque como yo soy tu jefe, tan buena nota, yo te voy a retener de tu sueldo ya ese valorcito. Entonces, cada mes yo te voy a retener el valorcito de tu sueldo hasta que sumes estos 547,39 que le tienes que pagar al SRI. Entonces, para eso nos van a hacer una retención mensual, en este caso, de 45,62 cada mes. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el valor como tal que me toca pagar de impuesto a la renta, el empleador me dice, tú no te preocupes, Emilio, por eso yo me voy a encargar de darte pagando estos 547,39, pero no te lo voy a descontar todo de tu sueldo hoy mismo, sino te lo voy a descontar de a poquito, ¿ya? 45,62 de a poco. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el impacto que nosotros vamos a tener de los gastos personales para este año. Una vez más, como yo les decía, tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir a futuro, pero para el 2022, estas van a ser nuestras reglas de juego. Para el 2023 veremos qué es lo que va a ocurrir. Mientras tanto, nosotros nos manejamos con esta actualización que se hizo a la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Sí? Preguntas, por favor, inquietudes, dudas adicionales. Adriana, buenas noches. Dígame, ¿cómo le va? En el caso de que una persona no tiene nada de gastos personales porque a la final otra persona es la que paga, entonces, ¿cuánto le van a retener mensualmente allí con ese mismo ejemplo? Usted me dice, no, yo no tengo gastos personales porque otra persona es la que toma, o sea, saco las facturas a nombre de mi mujer. Perfecto. Claro. A usted usted tiene que pagar los 947,39. Ese es el valor que le van a retener a usted en el año. ¿Sí? Es decir, usted va a pagar, le van a retener, le van a descontar un valor mensual de 78,95 para que su mismo empleador, como le decía, le dé pagando los impuestos. Exactamente la misma lógica, solamente que ya ese valor simplemente se elimina y lo que se calculó, ese es el valor que debe pagar y se acabó.
Exactamente. Pasa lo mismo si es que usted se olvidó, no quiso, no presentó la proyección de gastos personales, simplemente no se toma en consideración para su rebaja de impuesto a la renta. Ajá. O sea, si comparamos este valor con lo que de pronto en años anteriores podía haber quedado en cero, o sea, prácticamente son los, quítale los 400 para ver cuánto eran, los $947, o sea, son los 78,95 mensuales que le van a retener en el rol cada mes. Ajá. Exactamente, ese es el valor que le van a ir descontando cada mes con el ejemplo que nosotros acabamos de poner. Ok, muchas gracias. Adri, una pregunta, mil disculpas, había una mano levantada, no la vi, si de pronto puedo hacerla, o primero Alex. Por favor. Sí, ¿y qué pasa si es que el valor de facturación, ejemplo, alcanza 8,000, 9,000, 10,000 dólares? ¿Qué pasa ahí? Es decir, aparte de tus ingresos, tienes también, aparte de esto, tienes tus ingresos en relación de dependencia. No, prácticamente con el mismo sueldo, pero la facturación excede 10,000 dólares, o sea, prácticamente y se justifican con facturas. ¿Qué pasa ahí? Pero el sueldo, tendríamos el sueldo y más la facturación. No, o sea, básicamente solo el sueldo, pero el momento de gastos, o sea, las facturas exceden ese valor de los 5,000. No hay ningún problema si es que exceden, simplemente no vas a poder tomar en consideración todo el valor correspondiente. ¿Sí? Listo, muchas gracias. No hay ningún problema, ustedes pueden gastar más de los 5,000, porque claro, a veces los 5,037, porque sí nos pasa que sí gastamos más de ese valor. Sin embargo, nosotros tomamos en consideración que ese es nuestro límite para la deducción. Nuestros gastos pueden ser tranquilamente de valores superiores, pero el límite de la deducción son solamente los 5,037, que es el valor de la canasta básica. Muchas gracias, listo. Tengo la manito levantada de Alexandra. Alexandra, cuénteme. Hola Adriana, le hago otra consulta. Claro, diga. Cuando te descuentan los impuestos a la renta, ese mensual que lo hace el empleador, y es mayor a esos valores, ¿qué es lo que está sucediendo con la persona? O sea, en este caso, aquí observo que se debería descontar 45, pero de pronto a una persona en lugar de descontarle los 47, creo que es, o 40, el valor que deben de descontarle mensualmente, y de pronto le descuentan 80 dólares. ¿Qué sucede? ¿Qué le está pasando qué cálculos está sacando con error? Le están descontando más, puede darse, uno tiene los cálculos correspondientes, ¿no? Yo hago mis análisis como tal, como empleado. Sin embargo, el empleador tiene que tomar en cuenta los otros ingresos que pueda tener. Por ejemplo, puede tener ingresos por horas extras, puede tener ingresos por comisiones, puede tener ingresos por las utilidades que perciba, si estamos hablando de una persona que trabaja en el sector privado. Pero si te están descontando más allá de lo que deberían, tú tienes que hacer tu declaración de impuesto a la renta, ¿sí? Formulario 102, y el valor que te calcula el formulario, porque te dice ahí, impuesto a la renta, y te dice también menos las retenciones que te han efectuado. Entonces, si te están calculando o te están descontando un valor más alto, tú puedes hacer una solicitud de devolución por esas retenciones que te hicieron en exceso. Y el SRI te devuelve sin ningún problema. Es el trámite muchísimo más sencillo que el que les comentaba hace un momento. Para esta devolución, a quien le esté pasando la situación debe de colocar el anexo de gastos, ese anexo, digamos, de todas las facturas donde se ponen todos los rubros, debe de ponerlo, ¿no? Debe de llenarlo, debe de ingresar. Sí, el requisito para poder solicitar la devolución es llenar el anexo de gastos personales y hacer la declaración de impuesto a la renta, ¿ya? La declaración de impuesto a la renta a través del formulario 102,
tú haces tu declaración de impuesto a la renta colocando tus ingresos en relación de dependencia y colocando los gastos personales que tienes, ¿sí? Y del valor y las retenciones que te hicieron y el valor que tengas como crédito tributario, saldo a favor del contribuyente, ese te lo devuelven. Y es como les digo, es un proceso sumamente sencillito. Es un proceso facilito la solicitud de devolución del crédito tributario que estás generando. Más aún si es por tema de retención. Eso te devuelven enseguidito, porque significa que te retuvieron de más y no tenían que haberte retenido de esa manera. Es decir que por ejemplo, en el caso de nosotros, en el caso que tuviéramos, nos debieron haber hecho el descuento de los $115 y pico, a esos debieron haberse dividido para los 12 meses y ese es el descuento que debieron habernos hecho. ¿Así sería? Ajá. Si te descontaron más, puedes hacer una solicitud de devolución. Muy amable, gracias. Y recordemos que para hacer el proceso de solicitud de devolución, no es que yo necesito tener un RUC. Y alguien me decía alguna vez, entonces tengo que ir a sacar un RUC para poder hacer la devolución. No. Ustedes van tranquilamente al SRI y le dicen, necesito un usuario y una contraseña porque voy a presentar mis gastos personales o voy a presentar mi declaración de impuesto a la renta. Yo trabajo en relación de dependencia y ellos te dan tranquilamente el usuario y la contraseña directamente con tu número de cédula sin que eso involucre que tengas un RUC. Si es que ya tienes un RUC, ya puedes hacer la solicitud de devolución ya con el número de RUC que tienes, con la contraseña que tienes activa. Sí, no hay problema. Tengo la manito levantada de Emilio. Emilio, cuénteme. Buenas noches, compañeras. Soy Emilio. Sí, lo que pasa es que anda circulando una tablita por ahí de los servidores públicos. Creo que está del SP3 al SP9. La envié ahí, pero no sé si se ve en el chat. Y allí, supuestamente, como nosotros somos SP9, nos sale un descuento mensual de 36,97. No sé si esa tabla estará errada o cómo habrán hecho los cálculos, porque según lo que usted indica es 45 con... Ya, déjame verle. Veamos ahí. Yo lo hice con los cálculos que me dijo Erasmo, pero déjame ver dónde está la tabla. Los cálculos suyos están bien, pero en la tabla muestran otras situaciones y ya como tienen enmarcado ahí los servidores públicos para cobrarle un porcentaje mensual. A ver, déjame ver. No sé si me puedes mandar a mi WhatsApp personal para poder descargarme. Déjame ver dónde tengo este. Aquí creo que es. Por ejemplo, ya para el año 2023 no se va a poder solicitar devolución de impuesto a la renta, porque ya creo que es ilógico, ¿no? Del 2022. Sí se va a poder si es que se genera crédito tributario. O sea, si generan crédito tributario, sí se podría. A ver, déjame no ver. sé si es propuesta para el colegio de auditores. Me indican ahora que hacer una declaración de impuestos es muy fácil porque las facturas ya están en línea y simplemente es ir seleccionando datos. No sé si en una futura capacitación sea para poder nosotros mismos hacer esa declaración de impuestos en línea, en la página del SRI. Una propuesta. Claro, podríamos coordinar. A ver, veamos, déjame ver. Ya, a ver. Cambié de chip y se me han borrado, creo que no la tengo registrada a usted. Así mismo es. Ya, a ver, vamos a tomar en cuenta. No, ya la encontré, ya te la mando. Ya te la mando. A ver, vamos a tomar en cuenta en el ejemplo que no sé si ahí le pueden visualizar. Ya, sí, esa es. Ya, entonces estamos hablando del SP9. Mira, ellos ponen como rebaja para que ustedes tomen en consideración que ustedes van a colocar el valor, el tope, los 5,037,60. Entonces, si yo tomo en consideración este tope de mis 5,037,60, me van a hacer una retención de 443,64 y voy a tener un valor mensual de 36,97, que es lo que me van a retener. ¿Ya? Yo les había tomado en consideración en el ejemplo que no llegaba al tope, que tenía un valor inferior en el tema de mis gastos personales. Este valor de rebaja como tal es el 10%, tal cual como está en el ejemplo, el 10% del valor de la canasta básica multiplicada por 7, que ese es tu valor máximo.
Pero como les decía, si usted tiene un valor menor a ese monto, a lo mejor como conversaba el compañero hace unos momentos, me decía, yo no llego a ese monto porque los comprobantes de venta salen a nombre de otra persona. Entonces yo no hago ese monto. Entonces, si yo no hiciera mi proyección de gastos personales, simplemente me descontarían los 947,39 dividido para los 12 meses del año. ¿Sí? Entonces, si yo digo, a ver, voy a tener solo gastos personales de $4,000, ¿ya? De $4,000, mi 10% de los $4,000 van a ser solamente los 400 y ese es el valor que me van a descontar de manera mensual. Todo depende del valor de sus gastos personales, de la información que ustedes pongan en sus gastos personales. En este ejemplo del formulario, de cómo llenar el formulario y del valor que te van a retener, están tomando en consideración el tope de la rebaja de los gastos personales. Es decir, que todos van a gastar el tope, que son los 5,037,60. En función de eso te hacen este cuadrito. Pero como digo, si tú vas a gastar menos, esta rebaja por ley también va a disminuir. Asumiendo a todas las personas en este sistema. Gracias, entonces también depende de El cuánto cálculo yo sí, haya. el cálculo está bien, pero eso te digo, están tomando en consideración. La declaración que yo hice, sí puse esos 5,000, los 5,000 y pico que usted indicaba. Ya, y sí vamos a tener los respaldos en facturas. Sí, claro, yo gasto hasta más que eso. Ya, perfecto. Sí, entonces solamente te van a descontar los 36,97 de forma mensual. Pero mira, vamos a pagar un impuesto. La base subió bastante comparado con los años anteriores. Tenemos una base de 947,39. Y a ese valor, el tema de tus gastos personales. Se ve poco, a lo mejor ustedes me dirán, bueno, no es mucho 36,97, pero si ya lo suman al año son 400, casi $444 que van a pagar. Como todo va a ser bien invertido en salud, seguridad, educación, está muy bien. Bueno, me parece perfecto. Bueno, gracias. Nada, mi estimada Emily. Preguntas adicionales, dudas, por favor. Adri, otra pregunta. Este año también se va a considerar el asunto de turismo. Si por A o B no se consideró esto y va a salir un viaje, sale de golpe y se gasta esto, el turismo, pero ¿qué nomás de turismo? ¿Interno, internacional? ¿Qué nomás de esta parte de este rubro que se incorpora, Adri? Ya, en el tema de turismo, nosotros vamos a tomar en cuenta que solamente es turismo interno. Solamente el turismo que hagas dentro del país. Y dentro de este tema de turismo se incluye el tema de transporte, el tema del hospedaje, alimentación no, porque va dentro del grupo de alimento como tal. Básicamente sería el hospedaje y el transporte. Eso es lo que podrías incorporar dentro del turismo, pero solamente para turismo interno. Entonces me voy a Miami, yo sé, ustedes saben irse a Miami, saben irse a pasear por Francia, por todos esos lados, eso no les sirve para el rubro de turismo, solamente es turismo interno. Los tickets aéreos, el pasaje, del transporte, el tema del hospedaje de los hoteles, solamente esos son los rubros que les correspondería tomar en consideración. Muchas gracias, Adri. ¿Dudas adicionales, por favor? Emilio tiene la manita levantada, no sé si era de la pregunta de hace ratito o tiene una nueva inquietud. No, me olvidé bajar la mano. Ah, ya, perfecto. Bueno, no sé si tienen más dudas, espero haberles esclarecido las inquietudes que ustedes tenían precisamente con respecto al tema de estos gastos personales. El proceso, como les digo, es sencillo para la devolución. Podríamos coordinar con Erasmo también
una capacitación al respecto para que ustedes mismos hagan su solicitud de devolución y ustedes mismos hagan su presentación de gastos personales. Yo prefiero siempre solicitar comprobantes electrónicos, pero sin embargo, ya la mayoría lo está haciendo. Sin embargo, si tenemos manuales, también hay una metodología súper fácil para cargar esos comprobantes de manera manual directamente en la página y no tener que estar detallando factura por factura. Y bueno, le comprometo ya a Erasmo y a los directivos precisamente del Colegio de Auditores para que continuemos con nuestros procesos de capacitación y sigamos generando estos espacios de conocimiento. Sé que pasamos ocupados en nuestros diarios, nuestras ocupaciones diarias, pero también tenemos que darnos también espacio para nuestra parte tributaria. Sí, no sé si Erasmo tenga algunas palabras para ya dar por finalizada la capacitación de hoy. Claro que sí, Adrianita, muchas gracias. No. Estimados auditores, auditoras y más participantes profesionales en esta capacitación que nos ha brindado Adriana, que ha sido patrocinada por COPAE, el Colegio de Profesionales de Auditores Educativos del Ecuador, gracias también a los participantes directivos con quien hemos coordinado. Y por supuesto, Emilio, que recogemos y cogemos esta sugerencia y vendrán más capacitaciones, coordinaremos con el directorio para ir ya entrando en lo que se dice en la gestión de nuestra institución. Adriana, pues muchas gracias, Adriana, por la participación. Les comento, Adriana no está cobrando nada por el momento. Estamos promocionando la institución también, ¿no? Entonces, agradecerle a Adriana por esa experticia en cuanto a la tributación, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Y vamos entonces a seguir coordinando para otros eventos que tienen relación justamente con esto de la tributación en el ámbito de rentas internas. Bueno, estimados colegas, agradecerles. Son las 20:31. Tenemos 1 hora y media de capacitación. Espero que todas las inquietudes hayan sido resueltas y si quedan algunas, vamos a seguir coordinando con Adriana para en lo posterior brindar capacitación que sea inherente y que competa para nosotros. Hay una ley también que está por ahí merodeando y que ya está aprobada y que también vamos a ver si le trabajamos con Adriana a ver en qué nos afecta esta ley. Agradecerles a todos, Adrianita, mis últimas palabras, muchas gracias y con todos muy buenas noches. Adriana. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.